Teoría de la ventaja absoluta. Fue anunciada por el economista Adam Smith, en el cual explica que cada nación debe especializarse en producir esas mercancías que podrían ser lo más eficientemente posible. Algunos de estos serían exportados a la paga para las importaciones de las mercancías que se podrían producir más eficientemente a otra parte. Trata de que cada país se especializa en producir mercancías para las que tenga ventaja absoluta, medida esta por el menor coste medio de la producción en términos de trabajo con respecto a los demás países. De este modo, al seguir este principio, todos los países saldrían ganando con el comercio y se lograría la misma eficiencia a nivel internacional. Las razones que lo llevaron a trabajar sobre este análisis a Adam Smith fueron tres. Primero, el dinero solo era una técnica para realizar cálculos que no tenía en cuenta las relaciones productivas, sino los intereses de las autoridades. Segundo, la riqueza de una nación no se mide por la cantidad de oro acumulado, sino por la magnitud de su capacidad productiva en periodos y condiciones determinadas. Tercero, el trabajo es el patrón único de medida que tiene la propiedad de invariable frente al tiempo y la distribución, y con el cual todos los bienes pueden comprarse y la riqueza se puede cuantificar en términos reales. Su idea principal fue la de que para que exista comercio entre dos países, uno de los dos debe tener una ventaja absoluta en la producción de alguno de los bienes que se comercian. Que un país tenga ventaja absoluta en la producción de un bien significa que ese país puede producir una unidad de ese bien con una menor cantidad de trabajo que la que usa por el otro país para producir el mismo bien. Los países exportan aquellos bienes cuya producción requiere menos trabajos que otros países e importan aquellos bienes en cuya producción requiere más trabajo que otras naciones. De ahí que desde esta perspectiva, el libre comercio internacional es mutuamente beneficioso para los países participantes. Un pequeño ejemplo sería si Estados Unidos produce alimentos por 5 euros y ropa por 6 euros, mientras que España se dedica a la producción de alimentos por 10 euros y de ropa por 12 euros, no existiría comercio entre ellos. Según la teoría de la ventaja absoluta, esto sucedería debido a que Estados Unidos tiene ventaja absoluta en ambos productos y no estaría interesado en adquirir ninguno de España.
En este espacio les hablaré de lo que es la ventaja comparativa, que es el modelo en el que uno de los conceptos básicos que fundamenta la teoría del comercio internacional y demuestra que los países tienden a especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes que fabrican con un costo relativamente más bajo respecto al resto del mundo, en los que son comparativamente más eficientes que los demás y que tenderán a importar los bienes en los que son más ineficientes y que por tanto producen con unos costes comparativamente más altos que el resto del país. Esta teoría fue desarrollada por David Ricardo a principios del siglo XIX y su postulado básico es que aunque un país no tenga ventaja absoluta en la producción de ningún bien, es decir, aunque fabrique todos sus productos de forma más cara que el resto del mundo, le convendrá especializarse en aquellas mercancías para las que su ventaja sea comparativamente mayor o su desventaja comparativamente menor. Esta teoría supone una evolución respecto a la teoría de Adam Smith. Para Ricardo, lo decisivo en el comercio internacional no serían los costes absolutos de producción en cada país, sino los costes relativos. También dice David Ricardo que da mayor precisión al análisis de Adam Smith al demostrar que el comercio mutuamente beneficioso es posible aun cuando solamente existen ventajas comparativas, llegando a la conclusión de que las ventajas absolutas son un caso especial de un principio más general que el de las ventajas comparativas. El punto de partida de la explicación de Ricardo se basa en su teoría de valor. Según Ricardo, la regla que rige el valor relativo de los bienes al interior de un país no es la misma que regula el valor relativo de los productos intercambiados entre dos o más países. Según Ricardo, este costo relativo o comparativo de las mercancías en cada país, en lugar de los costos absolutos, lo que determina el valor de los intercambios internacionales. Demuestra David Ricardo que a partir de la noción del costo comparativo se pueden definir los patrones de especialización, tomando en cuenta los elementos, los costos laborales y de las relaciones de intercambio entre países. Para la ventaja comparativa podríamos referenciar la clásica visión del trabajo según lo elaborado por Adam Smith, donde tomamos como ejemplo un ingeniero y un zapatero. Decimos que si el primero es un mejor ingeniero y el segundo un mejor zapatero, cada uno se puede especializar en lo que hace mejor y así comercian entre ellos y los dos pueden obtener ganancias. El modelo de H-O es un teorema que nació en la mente de Eileen Hecher y fue modificado por su alumno Bertil Ohlin. Este teorema explica cómo funcionan los flujos del comercio internacional, para explicar bajo qué circunstancias los países comercian entre sí. Tiene como punto de partida la crítica al modelo ricardiano, el cual suponía al trabajo como el único factor de producción, por lo que la ventaja comparativa solo podría surgir de las diferencias internacionales en la productividad del trabajo. Para analizar este teorema, se parte de los siguientes supuestos. Existen dos países, dos bienes homogéneos y dos factores de la producción homogéneos, cuyos niveles iniciales están fijos y se supone son relativamente diferentes en cada país. Los dos países tienen la misma tecnología, es decir, tienen las mismas funciones de producción. La producción se caracteriza en ambos países por la existencia de rendimientos constantes a escala para las dos mercancías. Las dos mercancías tienen diferentes intensidades factoriales, pero las respectivas intensidades factoriales de las mercancías son las mismas para todas las razones de los precios de los factores. Los dos países tienen los mismos gustos y preferencias. Existe la competencia perfecta en los dos países.
Los factores son perfectamente móviles dentro de cada país, pero no son móviles entre los países. No hay costos de transporte, no existen políticas que limiten al movimiento de los bienes entre los países, ni que interfieran con las fuerzas de mercado que determinan los precios y la producción. De los supuestos anteriores, destaca como los más importantes el número 1 y el 4. Además se puede resumir que hay dos naciones, A y B. Hay dos mercancías, X trabajo y Y capital. Hay dos factores de trabajo y capital, ambas se sirven de la misma tecnología en la producción. Este teorema se basa en que un país tendrá una ventaja comparativa y competitiva en aquellos bienes en los cuales cuente con abundante cantidad de factores. En otras palabras, los bienes que sean más baratos producir en su interior. A su vez, tendrá una desventaja si produce bienes en los cuales cuente con un factor relativamente escaso, o sea, caro. También toma en cuenta la abundancia factorial, la cual tiene dos definiciones, la física y la de precio. La primera se refiere a la cantidad de factores en términos de unidades físicas. Por ejemplo, en Colombia no se invierte mucho en tecnología, así que es cara, pero se tiene mucha mano de obra, así que puede hacer cosas sencillas como lo es la artesanía o la agricultura y la exporta. En Alemania se invierte en tecnología, entonces es más accesible y fabrican cosas que usan más tecnología y menos trabajo y los exportan, pero importan esas mercancías que usan mucho trabajo como las de Colombia.
la teoría de Krugman del nuevo comercio y la teoría de geografía económica. La nueva teoría del comercio, formulada en 1979, permitió superar la explicación del economista británico David Ricardo, vigente desde principios del siglo XIX, que reducía el comercio internacional a las diferencias entre países básicamente. Esos planteamientos de Ricardo se perfeccionaron en las décadas de los 20 y de los 30 del siglo XX por parte de los suecos Eli Heckscher y Bertil Ohlin, que a su vez no fueron suficientes para explicar la dominación progresiva del comercio internacional por países con condiciones semejantes y que a su vez trabajaban los mismos productos. Por su parte, Krugman montó su teoría partiendo del concepto de las economías de escala, mediante el cual a mayores volúmenes de producción, menores costes que a su vez facilitaban la oferta de productos, beneficiando a los consumidores. La integración de los citados planteamientos concluye en la formulación de la especialización y la producción a gran escala con bajos costos y oferta diversificada, denominando la teoría de la nueva geografía. Los mercados internacionales son competitivos no solamente por la disponibilidad de los factores básicos, sino por la adaptación y asimilación de los nuevos elementos constitutivos de los factores como los son correspondientes al capital y a la mano de obra. En la pertinente a la información, preparación, calificación y especialización, así como la asimilación de tecnologías pertinentes al manejo de los fenómenos macroeconómicos que interfieren en la valoración de los capitales financieros, representando instrumentos y herramientas que contribuyen a compensar los flujos de caja y hacer realmente competitivas las economías internacionales, incluso los países con reducidos factores de producción según la connotación tradicional, pero con potenciales elementos innovadores que encajan dentro de la clasificación de los factores de la posmodernidad económica, ampliando el espectro de la conceptualización de la teoría económica en lo relativo al comercio internacional. En la presente investigación se plantea la naturaleza de la teoría económica internacional a la luz de David Ricardo, ventajas comparativas, y el modelo de Heckscher-Ohlin, proporciones factoriales, en torno a la integración moderna financiera del factor capital por tecnología y del factor por especialización, así como el factor tierra por compensación de precios, diferencias entre países básicos. Estos planteamientos de Ricardo
se perfeccionaron en las décadas de los 20 y 30 del siglo XX. Parte de los suecos Eilert Heckscher y Ohlin, que a su vez no fueron suficientes para explicar la dominación progresiva del comercio internacional por los países con condiciones semejantes y que a su vez trazaban los mismos productos.